Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el politólogo Daniel Pou. Muchísimas gracias por el honor de acompañarnos aquí en Esferas de Poder. Muchas gracias por la invitación que usted me realiza a su programa, la cual me llena de orgullo y satisfacción. Ya pasó el proceso electoral, todos conocemos los resultados. Se ha dicho y se ha sobreabundado sobre el proceso postelectoral de la República Dominicana. ¿Cuáles son las perspectivas que pudieran avisorarse en cuanto a la recomposición o a la integración de lo que sería el gabinete de Danilo Medina, a juicio de usted como politólogo, experto en estos temas? Sí. Mire, la situación que se presenta en el actual momento para el licenciado Danilo Medina tiene que ver mucho con lo que Danilo enarboló como su programa de gobierno. Usted recordará que su programa de gobierno está compuesto por 4 ejes fundamentales, 4 ejes que delinean las prioridades no tan solo de los primeros 100 días, sino que delinean lo que es realmente una estrategia de 4 años de gobierno en razón de, podríamos decir, desarrollar una serie de elementos que son fundamentales y vitales para afrontar la actual realidad dominicana. Y hay que tomar en cuenta que ese programa tiene varios elementos que son comunes a sus 4 ejes. El primer elemento es la inclusión. El segundo elemento es la transparencia. Y el tercer elemento es el desarrollo humano. Entonces, en función de eso, creo que el licenciado Danilo Medina, que cuenta con un equipo técnico que lo viene acompañando ya desde hace varios años en la concepción de lo que sería un gobierno desde su dirección, indiscutiblemente debe estar haciendo los aprestos necesarios, primero para los planteamientos que son prioritarios, las ejecutorias de gobierno que son prioritarias en los primeros 100 días. Y por otro lado, debe estar también en este momento con miras a la juramentación del 16 de agosto, estructurando su gabinete. Sabemos que el licenciado Medina en días pasados dijo: yo no tengo gabinete, yo soy del sur, me cuido de asignar lo que no tengo, porque eso podría traer como mala suerte. Lo dijo de una manera irónica, pero todo el que conoce el entorno del licenciado Medina sabe que es así. Entonces, a partir de este momento sí ya hay una realidad que hay que afrontar, que hay que asumir, y es la integración de ese gabinete. Creo que en ese gabinete van a venir muchos rostros nuevos, en ese gabinete van a producirse la presencia de mucha gente que no es de militancia política, posiblemente, y en ese gabinete habrá una selección fundamentalmente integrada por gente personal de alta capacidad técnica. ¿Sería así porque Danilo Medina está obligado, porque el momento se lo exige, o porque pudiera interpretarse políticamente hablando de que debe exhibir un perfil distinto al actual? No, yo creo que eso no es una situación fortuita ni coyuntural. Creo que es un elemento que radica sobre todo en lo que es la concepción de poder y en lo que es la concepción del Estado. Una concepción de poder y del Estado que está plasmado en el programa de gobierno del licenciado Danilo Medina. O sea, recuerde que Danilo dijo perfectamente: no quiero puestos para hombres, quiero hombres para puestos. Y esto da una clave bastante, podríamos decir, diáfana, bastante lúcida de por dónde el licenciado Danilo Medina se piensa plantear la estructuración de su gabinete. Creo que no va a ser un gabinete para redistribuir cuotas de poder.
y en eso mucha gente es posible que se lleve una gran sorpresa, incluso gente que lo ha apoyado de una manera importante, porque el licenciado Danilo Medina en este momento con la victoria electoral no creo que se sienta satisfecho. El licenciado Danilo Medina, por lo que usted observa en su discurso político, él realmente tiene un proyecto político no de poder, sino un proyecto político de nación. Entonces, esto va a pesar mucho, de manera significativa, en las medidas que se van a tomar para el arranque del gobierno del licenciado Danilo Medina. El hecho de que funcionarios actuales pudieran presentar renuncia al actual presidente de la República, como el caso del Procurador General de la República, que la hizo efectiva al 16 de agosto, cuando precisamente toma posesión el nuevo presidente de la República, que tiene todas las prerrogativas constitucionales para presentar su gabinete, sea ratificando algunos de los funcionarios que están o decretando su salida. ¿Qué significa eso? Mire, eso es una señal inequívoca de una no identificación con el nuevo presidente, que es de su propio partido, hay que decirlo así, porque el señor Procurador General de la República, para todos es sabido que es un militante del Partido de la Liberación Dominicana, y esa renuncia que realmente no tiene ningún sentido, porque todo el mundo sabe que puestos tan neurálgicos como es la Procuraduría General de la República son puestos que definitivamente y necesariamente tienen que ser removidos. Entonces, es un gesto innecesario, pero también creo que eso tiene una clave de lealtad al presidente Fernández, más que nada. Con esto el doctor Radamés Jiménez pretende mostrarse como un hombre fielmente seguidor del doctor Fernández. No creo que incluso haya sido ni siquiera oportuna e inteligente esta renuncia, que a final de cuentas no sirve para avalar nada, porque la fidelidad debe ser al Estado Dominicano o debe ser al partido también, cuando usted es un militante partidario. ¿Qué tono marca el proceso postelectoral de la República Dominicana? Ya salimos de esa tortuosa contienda. Sí. Mire, a partir de días de haber discurrido el proceso electoral, creo que el tono y la pauta están marcados en función no de lo alcanzado por los partidos en términos de votación, sino de esas dificultades que presentaron muchas organizaciones políticas para llegar a la ciudadanía. Hay gente que sacó muchos votos, pero no llegó a la ciudadanía, no tenía ese discurso necesario, que fuera un discurso estructurado en función de propuestas inteligentes para que se creara un nexo de identificación entre ciudadanía y candidatura. Creo que las fuerzas contendoras en este proceso electoral tienen que tratar de hacer un diagnóstico honesto, una suerte de introspección política de cuáles han sido sus puntos débiles y sus puntos fuertes, y replantearse la manera en que han venido haciendo política hasta ahora. Lamentablemente en nuestro espectro electoral hay un problema que la mayoría de las organizaciones políticas no quieren asumir. Primero, es que no basta con usted hacer política meses antes de los procesos electorales. La política y el poder son realidades que se construyen día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Entonces, el electorado dominicano ha ido variando sus preferencias en función de las calidades de las propuestas. No sé si usted se dio cuenta, como un hombre activo en la prensa dominicana, cuán importante fue en este proceso la calidad de las propuestas.
que muchos llegaron a percatarse de ello en la recta final, salvo algunos candidatos que ya desde inicio tenían sus propuestas bien elaboradas, como el licenciado Danilo Medina, el doctor Maspuy, el doctor Guillermo Moreno, pero los demás realmente no fueron capaces de enarbolar un discurso, o sea, no fueron capaces de tender ese puente necesario entre ellos y la población. Sencillamente se pasaron toda la campaña haciendo enunciados volitivos, enunciados de que yo voy a hacer, te voy a dar, pero ninguno hizo propuestas profundas para dar al traste con la problemática, la agenda de problemas que es bastante amplia que tiene la sociedad dominicana. Entonces, creo que es un punto de partida interesante en los procesos electorales dominicanos, la exigencia de cierta calidad. Entonces, hay un tema que es fundamental, y es que hay partidos ya que, a pesar, como el Partido Revolucionario Dominicano, de la gran votación que lograron concitar, porque sabemos que es un partido con tradición, con arraigo, pero lograron concitar una alta votación también en función del voto negativo, en función de yo voto en contra del gobierno, que es otro elemento de la cultura política que se tiene que ir desarraigando. Tenemos que fomentar el voto positivo, y creo que todos los partidos deben tener la responsabilidad de asumir un compromiso de estimular el voto positivo. Pero claro, si usted no tiene propuesta, usted lo que hace es estimular el voto negativo. Entonces, esto va a traer definitivamente, incluso se avisora una catarsis a lo interno de los partidos fundamentales del sistema, incluso del mismo partido triunfador. Con su permiso, Daniel Pou, politólogo aquí en Esferas de Poder. Vamos a hacer una pausa y en breve regresamos. Aquí en Esferas de Poder estamos conversando con el politólogo Daniel Pou. Hay quienes plantean que en los partidos políticos a nivel interno podría venir una tormenta tras la resaca electoral. ¿Usted qué cree sobre eso? Sí, lo que pasa, eso es cierto, podría venir una tormenta, pero lo importante es qué tipo de tormenta podría venir en los partidos políticos. Si es una tormenta por la lucha por el poder, por el apoderarse del partido, por el adueñarse del partido de una tendencia u otra, es una lucha estéril que no conducirá a nada. Si es una lucha por replantear la forma de hacer política, la forma de concebir el partido como un actor de mediación política importante, eso sí podría ser un planteamiento interesante. Hasta ahora no he visto señales de que esta lucha pueda estar sustentada en lo primero, en la necesidad de reconvertir, de actualizar, de institucionalizar los partidos. Porque lamentablemente en República Dominicana el modelo de partidos políticos que tenemos no es el modelo, podríamos decir, más eficiente y más sano. Tenemos un modelo de partidos políticos que, aunque no en la misma magnitud, se van perfilando como sumas de grupos corporativos que buscan la detentación del poder. Es verdad que estamos prácticamente en el mundo donde las ideologías ya no tienen vigencia, pero es importante que el liderazgo político nacional entienda que un partido político no puede ser una expresión directa de grupos de interés corporativo, que un partido político en la medida en que pierde su naturaleza de ser un mediador político entre la sociedad y el Estado, en la medida que pierde esa vigencia, el partido político irá creando una crisis dentro de la misma estructura de la organización y dentro de lo que es el sistema de los agentes que construyen la democracia. Entonces, en función de eso,
vamos a ver hacia dónde esa tendencia se va perfilando en los próximos días. Hasta el día de hoy en que estamos realizando este programa, vemos que la lucha ya iniciada en el Partido Revolucionario Dominicano no apunta hacia elementos autocríticos nodales, hacia elementos autocríticos que sean fundamentales. Vemos que, por ejemplo, en el Partido Revolucionario Dominicano realmente hay un problema de una macrocefalia desfasada de viejos líderes que no visualizan la manera de hacer política de una forma innovadora. Y esto puede dar al traste con una organización que tiene tanta tradición y tantos años en el escenario político dominicano. Pero hay que saber que también como se desgastan los liderazgos, también se desgastan los partidos. Y definitivamente el nivel de exigencia que está asumiendo la sociedad dominicana va a significar mucho para que estos partidos se pongan al día, cónsones con las necesidades y la demanda que tiene la sociedad dominicana. ¿Hasta dónde podría conducir esa batalla interna luego de las elecciones en un partido masificado de la categoría del PRD? Y que hay dos líderes, uno que se consagró en las elecciones y otro que tiene el control de la presidencia de la organización. Sí, mire, usted sabe que detrás de los dos partidos fundamentales que tenemos hoy en el sistema de partidos en República Dominicana, el PLD y el PRD, y lo que queda del Partido Reformista, hubo tres grandes líderes, hombres que eran la quintesencia de la autoridad personificada, cuya punto de vista estaba por encima, incluso por encima de la misma democracia que debía practicarse dentro de esos partidos. Pero ya esos líderes se extinguieron. Ahora hay una suerte de líderes que por una coyuntura determinada van perfilando una cierta hegemonía al interno de los partidos, pero no tienen, podríamos decir, un discurso, salvo en el caso, por ejemplo, del liderazgo del doctor Leonel Fernández Reina, el actual presidente de la República, tiene un discurso, un punto de vista, tiene una concepción del Estado y una concepción del partido, pero por el otro lado, en el PRD, que es el partido contendor, como segunda fuerza política en el escenario político nacional, no vemos que dentro de ese liderazgo ni siquiera hay una propuesta política de Estado, mucho menos una propuesta política de partido. Entonces, si esa lucha entre los dos pilares fundamentales del Partido Revolucionario Dominicano, entiéndase el ingeniero Miguel Vallejo Maldonado y el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, no se fundamenta en la necesidad de transformar el partido, sino de cooptar la estructura partidaria para utilizarla como catapulta de esas posiciones reduccionistas y personales que se presentan tradicionalmente dentro del PRD, auguramos que la desintegración del PRD será un proceso que no dilatará mucho de presenciarse en el escenario político. Aun cuando el PRD ha tenido panoramas quizás peores que estos, cuando ha habido luchas descarnadas como la de Peña Gómez y Jacobo Masluta, sí. y aquella vez en que el doctor Salvador Jorge Blanco fue electo candidato del partido. Sí, mire, indiscutiblemente usted habló de alguien que estaba ahí, que era definitivamente el cemento que era capaz de unificar todas las partes del partido, a pesar de las contradicciones que se presentaban, y que en determinados momentos ellos eran la quintesencia del partido, como se trata de la personalidad indiscutible y el liderazgo del doctor José Francisco Peña Gómez. Definitivamente en el PRD, es que el PRD ha sido como una suerte de ariete político para mucha gente, definitivamente. Y el mismo doctor Peña Gómez tardó demasiado tiempo en asumir criterios determinantes para que el liderazgo del partido y
el proyecto presidencial del partido fueran de la mano. En el Partido Revolucionario Dominicano eran dos cosas que iban a veces en paralelo, a veces iban en sentido contrario. Y usted tiene que saber y debe recordar que prácticamente el único gobierno que empezó con una trayectoria, podríamos decir, coincidente con la línea del partido fue el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Porque luego el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández, producto de la periferia de ese gobierno, se deslindó prácticamente de lo que era la línea central del partido y asumió sus propios criterios que lamentablemente devinieron en un final trágico, tanto para él como individuo, como para lo que resultó el partido. Que en el PRD siempre se ha visto una situación de incompatibilidades entre los liderazgos que han existido en ese discurrir de su trayectoria. El PRD, a pesar de ser un partido que tuvo personalidades tan sólidas, ¿verdad?, tan bien estructuradas como la del doctor José Francisco Peña Gómez, después de la salida de Bosch, el PRD, nunca volvió a girar en torno a ese patrón de un líder casi caudillista, como el que se mantenía en torno a la figura de Bosch dentro del PRD. Entonces, eso causó múltiples fisuras. Pero ese escenario ya es un escenario ni siquiera a tomar en cuenta. Aquellas crisis, las crisis de Jacobo Masluta, de Salvador Jorge Blanco, fueron crisis en situaciones muy particulares. Las crisis actuales, donde en el PRD prácticamente solamente queda un cierto arraigo de la marca partido, tendrían otras características. El PRD en los últimos tiempos ha venido a hacer una suerte de mediación política entre grupos corporativos y el poder. Y es una situación que ha ido resquebrajando la necesidad de que el partido se recomponga, se replantee en términos de un partido moderno. En el PLD quizás podríamos aventurarnos de hablar prematuramente, pero huelga hacerle esta pregunta. Hay dos líderes indiscutibles, Leonel Fernández y Danilo Medina. Leonel, el presidente de la República, Danilo, el presidente electo que va a entrar. ¿Cómo pudieran manejarse internamente los aprestos del PLD en los próximos años, en que habrán dos líderes, uno que quizás pudiera tener o tiene la opción de querer optar por un nuevo mandato? Mire, hay algo que hay que tomar en cuenta. Si usted observa las votaciones de estas elecciones, que son importantes en términos de resultados, vemos que hubo una abstención electoral de un 30%, una abstención que si bien no podríamos decir es desmesurada, pero es significativa. Creo que la abstención mayor que se ha registrado en los últimos procesos electorales del país. Y luego vemos que a tono con ese nivel de abstención, la votación del Partido de la Liberación Dominicana bajó con respecto a las elecciones que se tienen como referente para calcular el promedio, ¿verdad?, de votación. Entonces, eso si hay alguien que realmente tiene cierta sensatez, debe de pensar que hay que hacer una reflexión dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Hay que hacer un replanteamiento de lo que es el Partido de la Liberación Dominicana, porque eso no es coyuntural. Eso no es coyuntural. Aparte de que, ¿cómo es posible que en unas elecciones donde el candidato opositor del partido del gobierno salga a la palestra pública sin ni siquiera tener capacidad de sustentar un discurso con propuestas
y eso lo dice todos los miembros de la prensa, aún los que simpatizan con esa tendencia política, no puede articular un discurso, no puede hacer propuestas, no puede ni siquiera desarrollar una idea en torno a lo que va a hacer su gobierno, logre un porcentaje tan alto que es prácticamente la mitad del electorado, y en términos cuantitativos, un porcentaje mucho más alto que el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, si la gente del Partido de la Liberación Dominicana no entienden que esa es una señal bastante efectiva y suficiente para que se revisen como tal, creo que se avecinarán situaciones en el Partido de la Liberación Dominicana que pueden crear crisis importantes. Hay algo que quiero señalar, y es que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que renovar su liderazgo. O sea, vemos que hay una tendencia muy natural en República Dominicana a no renovar los liderazgos dentro del partido. A veces se encuentran las estructuras fundamentales de los partidos integradas por actores ya petrificados del pasado, que si bien tuvieron sus méritos, si bien desempeñaron un papel loable, un papel importante en el devenir histórico de nuestro país, no es menos cierto que no tienen capacidad de enarbolar propuestas innovadoras, de articular un discurso que permita que el partido tenga cierta solidez en sus nexos con la población. Entonces, porque sobre todo, señores, la preocupación de la población ha cambiado. La preocupación de la población va cada vez más dirigida a la calidad, sobre todo a lo que es calidad de vida, a lo que es el Estado social de derecho, a lo que es la seguridad pública. Entonces, un partido que no tenga una dirigencia capaz de enarbolar discursos que contengan esos elementos de preocupación en la población dominicana, definitivamente empiezan a marcar una distancia con el electorado, empiezan a marcar una distancia con las nuevas generaciones. Por ejemplo, es un caso muy importante el tema de hoy en día de los cambios necesarios en la educación, de la necesidad del acceso a las nuevas tecnologías, de las oportunidades para los nuevos profesionales. Entonces, todo este liderazgo que pretenda seguir teniendo vigencia debe fundamentar su discurso a partir de esos elementos, partiendo de esas realidades que son las verdaderas necesidades que tiene hoy en día la mayor parte de la población dominicana. Y si el PLD no es capaz de renovar, no en la persona del presidente ni del liderazgo de Danilo Medina exclusivamente, sino de todo ese entramado de líderes que en el PLD ocupan posiciones preeminentes, entonces el PLD va a presentar serios problemas para los próximos años. Vamos a aprovechar su anuencia para hacer otra pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos. Licenciado Daniel Pou, usted hablaba ahorita de una catarsis en los partidos políticos y tomándole la palabra, uno por lo menos hizo una retrospección de lo que ha sido la historia del recién proceso electoral, y vimos que los partidos minoritarios, por ejemplo, tuvieron una votación que quizás nadie esperaba y que realmente se impuso de nuevo el bipartidismo en la República Dominicana. ¿Cómo uno pudiera extrapolar estos elementos para traducirlo en lo que pudiera ser una realidad política en la República Dominicana? Sí, mire, definitivamente que en República Dominicana el modelo bipolar de partido se ha enraizado de una manera importante, y eso acompañado de que todo el sistema electoral dominicano está diseñado para que sea anuente, para que sea preservador de este sistema de partido bipolar.
El sistema electoral dominicano realmente merece una cierta revisión en términos de cuán democrático es, cuán equitativo es frente a las fuerzas emergentes. Y no lo digo porque sea una preferencia mía, sino porque es que el liderazgo político hay que renovarlo. Entonces, tenemos un sistema electoral donde incluso en la parte más fundamental, que es el sistema de los gobiernos municipales, presenta muchas dificultades y muchos obstáculos para el surgimiento de los nuevos liderazgos, del nuevo líder. Tenemos ahí pendiente una ley de partidos políticos que debe ser el par categorial que debe ir de la mano con lo que sería una reforma del sistema electoral. Creo que ambos elementos son necesarios porque la ley de partidos políticos por sí sola no garantiza que el sistema electoral sea más democrático, más abierto y brinde mayor oportunidades a las fuerzas emergentes. Creo que una de las fallas, incluso de las mismas fuerzas emergentes, y que se produce porque las fuerzas emergentes hacen escena en la vida pública, sobre todo cuando se acercan los momentos de los comicios, es no haber desarrollado una campaña que concientice a la sociedad dominicana de que el sistema electoral debe de variar y que la ley de partidos políticos debe ser una ley que se complemente con la nueva ley del sistema electoral. Hoy en día hay mucha gente hablando, bueno, el líder del PRD, el ingeniero Hipólito Mejía, uno de los líderes, ¿verdad?, para decir de alguna manera, habla de que hay que aprobar la ley de partidos políticos. El problema no es que solo hay que aprobar la ley de partidos políticos, es que hay que reformar la ley electoral dominicana, porque definitivamente con el actual esquema que defiende, que legitima esta ley electoral, no hay la posibilidad, y sobre todo cuando los líderes de esas organizaciones pequeñas, pero que muchas de ellas tienen mucho peso en la sociedad dominicana, peso en el sentido de la calidad de sus propuestas, peso en el sentido de que tienen bastante claro elementos de la agenda política nacional. No le voy a decir todos, algunos tienen muchas quimeras, otros tienen puntos de vista bastante realistas y podrían aportar, pero el sistema electoral no lo favorece. Y no lo favorece y las pocas oportunidades que brinda el actual sistema electoral no son bien aprovechadas por ellos. Entre inequidad y liderazgo, ¿cuáles de estos dos elementos pudieran relacionarse con una propuesta alternativa de los grupos minoritarios que puedan prender en el electorado nacional? Mire, el concepto de inequidad es un concepto que va mucho de la mano con el concepto de exclusión. El problema está que el liderazgo hoy en día hay que construirlo, y hay que construirlo sobre la base de una conexión con la realidad y sobre todo de poder estructurar un discurso en el que la ciudadanía se sienta representado. Entonces, el problema es que tenemos que dentro de todo este espectro de jóvenes líderes que pretenden emerger en nuestro sistema de partidos políticos, hay visos bastante evidentes de que no han tenido el fogueo, no han tenido quizás la trayectoria necesaria para entender cómo se produce esa conexión entre partido y sociedad. Entonces, ese liderazgo se debe de construir a partir de esa conexión. Indiscutiblemente que el sistema electoral, tal y como decía hace unos instantes, no favorece que estos partidos tengan las mismas oportunidades. Por eso que el sistema electoral también es un sistema que hay que revisarlo bastante serio, que incluso esta apertura le conviene a los mismos grandes partidos del sistema, porque los mismos grandes partidos del sistema pueden
practicar alianzas estratégicas, pueden practicar avenencias con otros partidos que les sume a sus propios proyectos políticos. Pero no tenemos la visión en la tradición política dominicana tan amplia de ver el Estado como una expresión de todas las tendencias políticas en un momento determinado. Nos falta madurez, nos falta, podríamos decir, incluso entereza para reconocer las virtudes del adversario, de los demás contendores, y nos falta, podríamos decir, ciertos valores que dentro de la política deben de estar siempre presentes, como por ejemplo la honestidad. ¿Qué impacto tiene la resistencia al cambio interno que generalmente y habitualmente reflejan los partidos políticos? Esa dictadura interna de que yo permanezco inamovible por el tiempo que quiera en base a mi tiempo en la organización. Mire, ese problema se ha venido originando en República Dominicana porque el punto de vista del político, del actor político tradicional dominicano, no es el tema del Estado de Derecho, es el tema del poder, de las cuotas de poder. Y el reflejo de esto se produce en el mismo Estado dominicano. El Estado dominicano no actúa en función de políticas públicas. El Estado dominicano es una suma de compartimentos estancos donde se distribuyen esos compartimentos como compensación para que determinados actores del sistema político detenten cuotas de poder. Este es un tema bastante interesante y en los partidos se refleja de la misma manera. El individuo está antes que el partido. Por eso los partidos, la mayoría de los programas de los partidos políticos tradicionales, cuando usted los valora, son engendros de Frankenstein. El sector agropecuario tiene posiciones contradictorias con el sector del medio ambiente, con el sector económico, porque no hay una concepción de Estado. Entonces, en los partidos tampoco hay una concepción de partidos. Sencillamente, lo que hay es una concepción de poder, de oportunidades, de monopolios y tradiciones petrificadas. Y esto es un elemento que tiene que replantearse, porque de lo contrario, muchos de los actores del actual escenario político de estos momentos van a tener muy corta vida útil en términos reales en el ambiente democrático dominicano. Licenciado Daniel Pou, lamentablemente el tiempo ha terminado para una interesantísima comparecencia como la suya, llena de orientaciones y perspectivas políticas luego de las elecciones, esferas de poder. Será siempre un canal abierto para una figura como usted, un cientista social que lleve orientación a la ciudadanía sobre la realidad política, sobre la realidad electoral de la República Dominicana y de los partidos políticos. Muchas gracias por darme la oportunidad y a la verdad esto ha sido para mí una corriente de aire fresco, ¿verdad?, dentro de lo que es la práctica del periodismo en República Dominicana. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la comparecencia del politólogo Daniel Pou. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.